Buenas tardes para todos. Nosotros somos el grupo número 2 del Diplomado de Tributaria de la Universidad Minuto de Dios. El grupo está conformado por Luz Amado, Sebastián Amorocho, Eder Camargo y Paola León. Les vamos a hablar del procedimiento tributario. ¿Qué es el procedimiento tributario? Es el conjunto de actuaciones administrativas que el contribuyente, responsable o declarante en general realiza personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria sustancial, igualmente el conjunto de actuaciones que la Administración tributaria cumple para que se realice dicha obligación. ¿Cuál es la diferencia entre obligación sustancial y formal? Bueno, la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, es decir, de pagar un impuesto, y la obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para dar cabal cumplimiento a su obligación sustancial. Bueno, para pagar el impuesto se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no con otra cosa que las obligaciones formales. Entre ellas, una de las más importantes es el RUT. Con este documento el Estado al sujeto pasivo. ¿Cuáles son los principios fundamentales del procedimiento tributario? Bueno, la Constitución Nacional establece 4 principios esenciales del derecho tributario. Estos son la equidad, la eficiencia, la progresividad e irretroactividad. También la Constitución y la ley establecen los principios de la función administrativa, los cuales son los de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Acciones que comprenden el procedimiento tributario: la recaudación, la fiscalización, la liquidación, la discusión, el cobro y las devoluciones. Todo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Los objetivos de la obligación tributaria son básicamente el estudio de las obligaciones tributarias, asesoría tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Formas de hacer efectiva la obligación tributaria principal: discusión administrativa del impuesto y discusión confesiosa del impuesto. Las etapas del procedimiento tributario es el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la gestión administrativa para el recaudo, la fiscalización a quienes omitieron o incurrieron en inexactitudes, el proceso de cobro coactivo y la sede administrativa. ¿Cuándo una declaración se da por no presentada? Según el artículo 580 del Estatuto Tributario, cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto, cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga de forma equivocada, cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables, cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Bueno, la obligación de llevar contabilidad está regida por la ley comercial y no por la tributaria, de manera que una persona que la ley comercial no obliga a llevar contabilidad no se verá obligada por el hecho que la ley tributaria no lo haya hecho. Responsable del régimen común en el IVA. Esto está en el artículo 509 del Estatuto Tributario. Sanción por extemporaneidad. Según el artículo 641 del Estatuto Tributario,
Su origen es la presentación de la declaración tributaria con posterioridad a su plazo límite, y el monto es del 5% sobre el total del impuesto a cargo por cada mes o fracción del mes de retraso, sin que exceda del 100% del impuesto a cargo si se presenta la declaración antes de ser reemplazada por la DIAN. El 10% sobre el total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso sin que exceda del 200% del impuesto a cargo si se presenta la declaración después de ser emplazado por la DIAN. Sanción por corrección. Según el artículo 644 del Estatuto Tributario, el origen es la corrección voluntaria de la declaración tributaria en la que se incremente el impuesto a cargo o se disminuya el saldo a favor. El monto es del 10% del mayor impuesto o menor saldo a favor si se corrige antes de la notificación del pliego de cargos por parte de la DIAN, y el 20% si se corrige después de dicha notificación. Sanción por no declarar. Según el artículo 643 del Estatuto Tributario, el origen es no presentar la declaración tributaria estando obligado a hacerlo, y el monto es el 20% del total de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado o de los ingresos registrados en la última declaración para renta, y el 10% del total de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado o de los ingresos registrados por la última declaración de venta para IVA. Sanción por corrección aritméticos. Según el artículo 646 del Estatuto Tributario, nos habla del origen de las operaciones aritméticas cerradas que llevan a un menor valor del impuesto a cargo. La sanción es el 30% del mayor impuesto a cargo o del menor saldo a favor que resulte a corregir el error aritmético. Sanción por no actualizar oportunamente el RUT. Antes de hablar de esta sanción, vamos a aclarar qué es el RUT. Es el Registro Único Tributario, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes del impuesto y patrimonio. Los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes de retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligación administrativas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.